Acompáñenme, vamos a meternos tal vez en uno de los temas más complicados a nivel mundial. Hola Florencia, gracias por la visita. No, por favor. Florencia Greco es periodista y llegaste, ¿de dónde llegaste? De Corea del Sur. Llegué antes de ayer de Corea del Sur, pero estuve en Corea del Norte por segunda vez en junio. Es una de las noticias, te diría, más importantes en el mundo hoy, porque me parece que el nivel de tensión que se ha llegado, que tal vez hace algunos meses uno tomaba medio casi, no sé si de broma, pero de provocación, hoy ya la cosa no es una provocación nada más. Me parece que ya en el mundo el alerta, las amenazas y el temor a una nueva guerra de un loco que maneja Corea del Norte y Estados Unidos con una posición mucho más dura frente a eso que antes, ya dejó de ser todo, te diría, casi una fantasía. ¿Qué pensás? Mira, algo que vos acabas de decir que me parece que es importante porque en general está dando vueltas. La verdad es que el régimen de Corea del Norte no es irracional y yo diría que Kim Jong-un no es exactamente un loco. Es un gobierno, es una dictadura que está hace 70 años, ¿no? Los Kim gobiernan, esta es la tercera generación, están hace 70 años. Y hace 70 años que logran sobrevivir. Entonces, cuando uno tiene una lógica de supervivencia, la verdad es que la irracionalidad está... Está bien, pero para los ojos del mundo civilizado es un loco. Sí. Porque es capaz de hacer estallar cualquier cosa. Más o menos. A ver, en realidad yo te diría hoy, no conozco un analista o un experto en Corea del Norte que crea que la guerra realmente... obviamente siempre es una posibilidad, pero no es tan probable como parece. Lo tenés a Trump del otro lado, sí, que antes no lo tenía. Pero yo te diría que el que es más imprevisible en este momento es Trump y no tanto Kim. Pero por eso te digo, hoy lo tenés a Trump del otro lado. Ahora, con un bloqueo comercial y con una amenaza militar, ¿vos decís que no va a reaccionar Norcorea? A ver, Corea del Norte, con lo que está haciendo, obviamente, la apuesta es muy alta y el riesgo es altísimo. Y con Trump del otro lado, la verdad es que esto se presta a casi un malentendido enciende la mecha. Pero cuando hablo de que no es irracional, estoy diciendo, en una lógica de supervivencia, si Kim quisiera ir a la guerra, tiraría cualquier bomba o lo que fuese, o podría disparar sobre Corea del Sur y la guerra es inmediata. Déjame que presentemos el tema, después quiero que nos cuentes cómo se vive en Corea del Norte. Su poder de destrucción es de cientos de veces más que la bomba nuclear que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima en 1945. La bomba de hidrógeno es el arma más poderosa en el planeta. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes fuego e ira por el programa de misiles de Corea del Norte. Es hora de agotar todos los medios diplomáticos antes de que sea tarde. En unos segundos, miles de personas se convertirían en polvo. La zona a su alrededor se convertiría en un desierto. Bueno, esto es parte de lo que escuchamos también en los últimos días. La bomba de hidrógeno con una potencia 6 o 7 veces superior a la que se probó, la última vez se probó. Si la comparan con Hiroshima es muchísimo más potente por la que con la que dejó caer el avión Enola Gay en Hiroshima. Esto es lo que se ve desde acá. Vos ahora planteás otra historia, es decir, ojo porque el dictador que maneja Corea del Norte hace 70 años, la familia, no es imprevisible. Contame, ¿cómo se vive en Corea del Norte? Mira, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de estar allá es que uno puede ver personas, porque en Corea viven personas también, y en general eso es algo de lo que no solemos escuchar mucho. Escuchamos de Corea del Norte, de los cortes de pelo de Kim hasta la bomba nuclear y de las ejecuciones y los derechos humanos. Pero la verdad es que también viven personas y dentro de lo que
pueden, porque hace 70 años que viven así y no conocen otra cosa, en Corea del Norte tratan de llevar adelante una vida lo más normal posible. Lo que pasa es que cuando uno ve rasgos de normalidad en Corea del Norte parecen sospechosos. Pero ¿qué es una vida normal en un país que hace 70 años maneja una dictadura? Un régimen. No normal para nosotros, ¿eh? No estoy hablando, creo que hay que tomar una perspectiva de lo que es cierta normalidad dentro de Corea del ¿Cómo es Norte. la vida normal, cotidiana? por ejemplo? Hay ¿Cómo es acceso, un día en la claro, vida hay de acceso ellos? a productos, está limitado, Bueno. porque en general suelen ser países que no establecen lazos comerciales con el resto, quedan aislados y la verdad que la gente sufre esa opresión en términos de su economía. ¿Cómo se vive ahí? Mira, en los últimos años, desde que Kim está hace 5 años, hubo en la práctica, y se note mucho eso en las calles de Pyongyang, empieza a haber una economía más de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que la economía ya no es exclusivamente estatal. El Estado no es el que provee el alimento, sí provee la vivienda, la educación y la salud, pero todo lo que tiene que ver con los bienes, empieza a haber una economía incipiente de lo que nosotros diríamos de mercado. Y eso se ve, por ejemplo, en las calles, en unos kioscos, lo que para nosotros serían kioscos, que en la práctica son privados, que venden cosas, la gente puede ir a comprar cosas y eso antes no existía. Antes el único, típico país comunista, el Estado era el único que proveía eso. Eso que parece, digamos, anecdótico, pero que uno lo puede ver en la calle y es interesante porque uno como extranjero puede ir a comprar algo ahí, está en manos privadas, por supuesto bajo un paraguas estatal, pero empieza a haber una economía que funciona por un carril no exclusivamente. ¿Y el nivel de pobreza? Bueno, Corea del Norte en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, pasó una hambruna brutal. Se habla de 6 millones de muertos, en la práctica es bastante menos, pero ya con que haya más de 500.000, que es una cifra más, quizás más cierta, es un montón. Hoy esa hambruna ya no existe. En Corea del Norte ese nivel de hambruna no existe. Por supuesto, uno viaja al interior y hay pobreza. La verdad que diría que no podría decirte que es una pobreza peor que la que uno puede ver acá en ciertos lugares rurales. Pero en Pyongyang eso no existe. Hay que tener en cuenta que Corea del Norte estoy hablando de este país que hace 70 años funciona con una lógica propia muy cerrada. En Pyongyang vivieron históricamente los sectores más leales al régimen. Entonces hubo una distribución geográfica de leales. Entonces Pyongyang siempre fue un lugar de muchos privilegios. Y eso hoy hace que quien vive en Pyongyang tiene acceso a muchas cosas que en el interior no. Disculpa, ¿vos podés entrar y salir libremente de Corea del Norte? No. Primero, a Pyongyang no se puede viajar desde ningún otro lugar que no sea desde Beijing, que es la capital de China. Si uno quiere buscar en un buscador, bueno, quiero viajar a Pyongyang, no existe. No se puede tomar un avión, no se puede comprar un pasaje de ninguna forma. La única forma es viajar a Beijing. Y tampoco se puede hacer de forma independiente. No es que yo entro, tengo mis papeles, los presento, saco un pasaje, me dan una visa y... Corea del Norte autoriza a algunas agencias, muy poquitas, para que lleven extranjeros al país. Y esos viajes están organizados por la Agencia Central Norcoreana. Entonces, el viaje es un viaje organizado, con un itinerario preestablecido, en el cual puede haber cierta flexibilidad dependiendo de la agencia con la que uno viaje. Si uno viaja con una agencia china, es mucho más rigurosa, mucho más controlada que si viaja con una de estas agencias que suelen ser británicas o básicamente... Cuando uno amenaza es porque busca una respuesta del otro lado. ¿Qué es lo que está buscando con estas amenazas? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que él quiere negociar? Yo te diría que todas estas provocaciones, porque obviamente son provocaciones, difícilmente desde el lado de Corea del Norte lo que esté buscando es una guerra. Si Corea del Norte quisiera hacer una guerra, ya la podría haber iniciado. Corea del Norte más bien está... Obviamente, para uno suena absurdo, pero la verdad es que Corea del Norte es más probable que esté buscando negociar desde un lugar de mucho más poder. ¿Y pero negociar qué? Negociar como ellos saben hasta dónde pueden llegar antes de que del otro lado finalmente digan vamos a la guerra, digamos. ¿Cómo se sabe? ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es que, a ver, la línea roja es difícil de establecer, más con Trump del otro lado, pero ¿cuántas escaladas estamos viendo en las que parece esta es la última, esta es la última, esta es la última? Obviamente es un juego de riesgo, yo no estoy diciendo que no. ¿Pero qué es lo que quiere negociar? ¿Algo económico? Bueno, digamos, Pyongyang tiene un nivel de sanciones tan alto levantar sanciones que obviamente económicas. la asfixia
parece casi inminente. Y está China ahí. Obviamente que si China mantiene a Corea del Norte ahora, Corea del Norte sobrevive porque está China, pero el resto del mundo básicamente no tiene ningún tipo de relación. Sí, siguen aumentando. Pero además la ONU también está interviniendo. Sí, pero ahí sigue jugando un papel importante China. China, perdóname, una cosa muy importante que es, Corea del Norte no tiene petróleo más que lo que importa de China. Y hasta ahora, uno de sus principales ingresos de $1.000 millones al año era de exportación de carbón a China. Y ahora China, después de llegar a unos niveles altísimos de compra de carbón a Corea del Norte, el año pasado accedió, digamos, se sumó a las sanciones. Pero hay muchísimas cosas, y eso se ve en Pyongyang, de productos chinos que siguen estando. Contame la vida de un norcoreano, es decir, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja en el Estado seguramente? Sí. ¿Cuánto gana? ¿Cómo vive con eso que gana? ¿Dónde vive? ¿Debe vivir en una casa? Contame eso, pues me quedé con esto que vos me planteás que la vida para ellos es normal. Yo no sé cuál es la normalidad. Si yo te planteo, mira, la vida tal vez para un venezolano que tiene que hacer 5 horas de cola para 1 kilo de pan es la normalidad, y la verdad que no sé si es lo normal. Pero eso en Corea del Norte, en la actualidad, no es ese nivel de tipo de vida. Obviamente eso es anormal en cualquier lugar. Cuando yo hablo de normalidad, igual no es una normalidad para nosotros ni es una lógica. Contame cómo se vive. ¿Cuánto gana un norcoreano? Hay una diferencia enorme del tipo de vida entre Pyongyang y el interior. ¿Sí? Pero a ver, tomemos Pyongyang, que es quizá lo más parecido y es en un punto... Y esos son los favorecidos. Que son los favorecidos, pero es donde más se ve la dinámica, una dinámica que nos puede resultar más familiar a nosotros. Más o menos se dice que el sueldo promedio... la verdad que podría ser más o menos $40, es muy bajo mensual, pero la vivienda, la educación y la salud sí las provee el Estado. La alimentación, que antes estaba la libreta, digamos, que para nosotros evoca Cuba, la libreta esa garantizaba la alimentación de los norcoreanos hasta los años 90. Desde los años 90, el norcoreano no come porque el Estado le da la comida. ¿Y vos con $40 podés vivir? No, pero en Corea del Norte, en Pyongyang, hoy los que viven no viven solo del Estado, no viven de ese salario ni de trabajar solo en la fábrica. Existe esta economía de mercado que yo les decía que permite que muchos negocios sean en la práctica privados, que obtengan beneficios, o sea, ganancias, que puedan reinvertir, y si bien el Estado oficialmente sigue siendo el único proveedor, en la práctica tolera esto. Para ganar los $40, ¿tenés que trabajar cuántas horas? No, a ver, para ganar... O simplemente por ser ciudadano te dan los $40. No, hay mucho, el nivel de empleo. Vos vas a una fábrica, la fábrica es estatal, tiene un montón de empleados, por supuesto, y también hay negocios privados. No, que no debe haber desocupación en Corea. No, claro, por eso digo, pero si no tenés que trabajar. No, pero tenés que trabajar muchas horas, porque si tenés que trabajar para el Estado, y pongámosle 6 horas. Privado. Y para poder vivir igual otras más 6 u 8 horas más son 14 horas de trabajo. Digo. Bueno, es así, esa es la vida. Las jornadas son larguísimas y se trabaja también el sábado, pero bueno, eso no es exclusivo de Corea del Norte. En Asia en general se trabaja los sábados. Esa es la vida. Pero hay mucho nivel de empleo ahora. Por ejemplo, están abriendo, y también esto se ve en la ciudad y hace un par de años no se veía, restaurantes que son en la práctica privados, pero el Estado nunca va a decir que son privados. Y en las fábricas, lo que se hizo en los últimos años es permitir que un manager, lo que para nosotros sería un manager, opere la fábrica, pueda, con los ingresos que tiene, si sobrepasa la cuota establecida por el Estado, esto también vale para las granjas, si sobrepasa la cuota de producción, eso que excede lo que el Estado fija, lo puede vender en el mercado privado, y con esa ganancia puede reinvertir, puede aumentar sueldos. Yo te estoy hablando de lo oficial, ahora lo oficial no es lo real. Lo oficial es un papel, es lo que formalmente está establecido, pero no es la realidad. Hoy la realidad es bastante paralela. Entonces, hay un ingreso más allá de ese oficial que existe y que es casi automático, que se genera por esta economía que es la más... Eso igual es la ciudad, es la Eso es la principal. Claro. Cruzar la ciudad y la vida obviamente es completamente diferente. La vida es muy diferente.
Y no es solamente diferente en términos económicos. Yo estuve en el interior y en muchos lugares, estoy hablando de hoteles y restaurantes, que básicamente es lo que funciona en la economía, fui la primera, mi grupo fue el primer grupo occidental en entrar a esos lugares. Entonces, había mucha gente, muchos norcoreanos del interior, que era la primera vez que veían un occidental. Claro. Extranjero, sí, un occidental, son chinos, ¿no? Sí, hay mucho turista chino. Pero me refiero a occidentales, que es lo más raro, era la primera vez que veían. Entonces, es importante entender que también para Corea del Norte el extranjero es... ¿Y qué contraste viste con Corea del Sur? Porque, digamos... Sí. Esa es la que obviamente es el cierre, es comparámela con la otra Corea. Ahora, esos ciudadanos norcoreanos que es la primera vez cuando te veían a vos o tu grupo que veían un extranjero que no sea asiático. Digo, ¿qué relación tienen con el mundo? Es decir, internet no tienen. No. ¿Cómo es la televisión? ¿Cómo es la... ¿Qué relación, qué saben ellos del resto? Saben poco, pero en algunas cosas saben más de lo que uno pensaría. Por ejemplo, yo cuando visitamos varios colegios y cuando nos teníamos que presentar, yo decía Argentina, Messi, Maradona, y todos sabían quiénes eran Messi y Maradona. De hecho, tuve discusiones sobre quién era mejor, yo sin tener la menor idea, pero digamos, había discusiones. Pero obviamente el deporte es un tema inofensivo, no es un tema sensible. Entonces, ese tipo de información existe. Después el resto es información filtrada por el gobierno, obviamente. La televisión es estatal, la radio norcoreana y china. ¿Y no hay ningún tipo de acceso a redes sociales ni internet? No, redes sociales... no, entonces pero no hay internet. Entonces la información termina siendo tergiversada porque tienen solo una campaña, tienen una noción real de la red completa. Y retomando la pregunta de Juli, ¿no? De cómo es el día a día y hasta dónde el límite en entrar en una guerra y en amenazar. ¿La población es consciente que puede estar al borde de una guerra? Sí, pero... A ver, las armas nucleares en general por la población, que un poco de información tiene, son vistas como una forma de defenderse. Corea del Norte se siente muy amenazada por sus vecinos. Históricamente fue, hasta la Segunda Guerra, fue colonia japonesa. Entonces Japón es el enemigo para Corea del Norte. Y después de la Segunda Guerra, el enemigo es Estados Unidos y Corea del Sur, con el que mantuvo una guerra. Entonces Corea del Norte se siente amenazada. Después podemos discutir si es real o no, pero digamos, la percepción es, estamos amenazados, nuestros vecinos son nuestros enemigos. Entonces, para ellos están rodeados de enemigos. Nuestra única forma de defendernos es esto. Entonces, el despliegue militar y la capacidad nuclear son una garantía de supervivencia. Pero además como orgullo, porque veíamos ese desfile que hizo el líder mostrando todo lo que tienen. Se sienten como los cubanos con Estados Unidos, más o menos así, en su momento. Pero mucho más, porque Corea del Norte tuvo una guerra. Claro. Y la guerra es fundacional. La guerra dio lugar al país. Entonces es un país construido a partir de una guerra. Si ven ese mapa es tremendamente interesante porque... Abajo, si lo querés ver o si está más cómodo. Ese mapa, hay una imagen que cuando yo la cuento obviamente es llamativa. Si uno ve ese mapa de noche, ustedes seguramente lo vieron. Corea del Norte aparece oscuro y el resto todo iluminado. Yo estando allá, ahora en Corea del Sur, ponía un Google Maps y me figuraba Corea del Norte en blanco, o sea, no se detectaban las rutas, nada, y Corea del Sur y China con todas las marcas. Corea del Norte en un punto es un misterio, es una especie de agujero negro. Pero cuando te aparece el mapa en negro, porque no se ve iluminación, Corea del Norte es... Porque lo que te indica eso es que tenés pocos centros urbanos, que tenés poco desarrollo. ¿Es eso Corea del Norte? Sí, es eso, pero hay algo interesante que es entre mi primer viaje y el segundo viaje de ahora, de hace 2 meses, pasó 1 año y medio. En 1 año y medio hubo más sanciones y en Corea del Norte, puntualmente en Pyongyang, la situación económica es mejor. Hace 2 años no había casi autos en Pyongyang. Y ahora yo fui y hay muchos autos. Eso viene de la mano de China, sí, lógicamente. Hace 2 años de noche, desde la habitación del hotel, yo veía y era oscuro. Y ahora fui y desde la misma habitación, prácticamente en la misma habitación, se veían muchísimas más luces. Quiere decir que hay miedo? ¿O no? Mirá, ahí tenés perfecto. Todo eso que es iluminado es Corea del Sur, la mancha negra de arriba es Corea del Norte. Porque obviamente no hay electricidad, no... Claro. ¿Y qué sensación te da cuando caminas la calle, cuando estás con la gente? ¿Qué clima se vive en el ambiente de este agujero negro? A ver, seguro es, sí. La verdad es que es seguro,
pero hay reglas. Y no me quiero olvidar, así me acordar de una hora para no olvidar, pero hay reglas muy claras. Yo estaba en Pyongyang cuando liberaron a Otto Warmbier, el chico de Estados Unidos, que después se murió. Nosotros estábamos allá y no nos enteramos, porque no tenés forma de enterarte. Yo me enteré recién unos días después, cuando salí a China, y yo estaba con la agencia que lo llevó. Eso obviamente fue un desenlace espantoso para todos. Él queda preso por... A él lo detuvieron por aparentemente robar un póster de propaganda política en un piso que está vedado a los turistas. Lo detienen, lo que quería decir, lo golpean, dicen, y después... No, aparentemente no. No hubo tortura. Por lo menos los médicos que lo revisaron dicen que no hubo torturas. Sí, obviamente el asedio psicológico debe haber sido muy alto. Pero lo que quiero decir es, cuando vos me preguntás si es seguro. ¿Es seguro? La verdad es que inseguridad no hay. Claro. Lo que tenés que hacer es seguir las reglas de lo que te dicen. Si vos no rompes esas reglas, es muy probable que no te pase nada. Muy parecido a como se vivía en Cuba. Claro, haciendo un paralelismo con Cuba, ¿cómo es en comparación a Cuba el acceso a la educación y a la salud? Que para los cubanos, digamos, es accesible, digo, no sé. Sí, bueno, acá está garantizado por el Estado. ¿Pero es para todos o solo para los que están en esa ciudad y son adeptos al gobierno? No, eso es para todos. Pero obviamente es una educación... es una educación... Pero a ver, eso sí está garantizado. Adoctrinada, digamos. Claro, es adoctrinamiento. Pero yo te diría, Corea del Norte es un país que uno lo ve y es antiguo, se quedó, es como si se hubiese quedado en el tiempo en el momento. Pero a diferencia de Cuba no es decadente. Uno va y la sensación que te da no es decadente, es todo impoluto, impecable, y es muy impresionante porque uno no espera eso. De hecho, la ciudad es de colores, lo cual parece absurdo porque tiene un toque casi escenográfico. Es muy impresionante, hasta te diría que es linda. Vos llegás ahí y te encontrás con un panorama que no es el que esperás. Estás hablando de la ciudad, claro, la ciudad principal. Sí, pero el resto del país también es lindo, es muy prolijo. Y no tiene esa decadencia que sí tiene Cuba. No me quiero ir de la pregunta que te hice, que hablas de todo esto lindo, de la arquitectura y demás. ¿Y el clima que flota en el aire? ¿La gente cómo vive? ¿Qué ánimo hay? A ver, por un lado, con relación a los extranjeros, a mí me llamó la atención que no hay ningún nivel de hostilidad. Yo viajé con 2 americanos estadounidenses en los 2 viajes y en ningún momento tuvieron ninguna situación ni de hostilidad, ni de conflicto, ni de... digamos, ningún tipo de situación desagradable. De hecho, había curiosidad entre los norcoreanos por ver quién era el estadounidense. Porque la imagen del estadounidense es el diablo... Claro. Sí, pero más allá del turismo, la gente ahí local, a mí me pasó cuando fui a Cuba hace varios años atrás, me dio la sensación de que el cubano vivía con miedo, hablaba en voz baja, no se acercaba. Ahí, ¿el coreano cómo vive eso? Entre ellos, entre la gente nativa. Mira, ese clima de delación, de silencio, de autorrepresión, sí, existió toda la vida. Hoy te diría que no tanto. Existió siempre y hasta hace muy pocos años era así. Está instalado eso, pero hoy está un poco más relajado. Por supuesto no vas a encontrar a alguien que te hable mal del régimen, pero no es simplemente porque no te lo quiere decir a vos, probablemente porque no lo piense. Hace 70 años bueno, que pero viven en Cuba así sí sucedía eso, ¿eh? Por eso yo, esa es una gran diferencia. Las comparaciones con Cuba yo diría que son válidas hasta cierto punto, pero no del todo. Sí, países comunistas... Cuba tenía un acceso, además por los refugiados, los familiares, un acceso a información exterior que evidentemente en Corea del Norte es completamente diferente. Ahora, en Estados Unidos tampoco te creas que los ciudadanos norteamericanos tienen muy claro ni qué es Corea del Norte, ni dónde queda Corea del Norte. North Korea on this map. Yeah. So there. Oh no, that's Siberia. Okay. There. That's still Siberia. Okay. That's Southeast Asia. That's like Vietnam, Myanmar. There you go. Yeah, that's North Korea. I knew that she would get it. Can you find North Korea on this map of the world? Oh, that's Australia, actually. Oh, wow. North Korea. Southeast Asia. That's Cambodia. That's. Okay, so it's here. That's Australia. Here somewhere? That's Saudi Arabia. Forget me. I'm hopeless. It's right around here, around there. Yeah, you're right. That's North Korea. All right.
right there. There you go. You got it. There you are. I was like, it's close somewhere. Sí, es que no son todos como los argentinos que en el colegio tenemos del día 1 historia mundial, geografía. Igual yo también les preguntaría si saben dónde está Argentina, no sé si la tienen tan clara. Argentina tampoco lo ubican en el mapa ellos. Por eso ellos no estudian más allá de su historia. Son muy ombliguistas en su instrucción de educación. Esto es un poco para mostrar también que acá tenemos una pelea de dos líderes que son impredecibles. Yo también coincido que tal vez hoy Trump resulte más impredecible que el propio líder norcoreano, sobre todo porque en general los presidentes norteamericanos siempre tuvieron en los enfrentamientos uno de los principales bastiones para subir imagen. Yo no estaría tan seguro que no va a pasar nada. Vos estás muy convencida como que... ¿Nos da tranquilidad? Mira, hay algo que es muy interesante. El clima de medio alarma y de casi de inminencia de la guerra se vive más en el resto del mundo. Y te diría más en Occidente que en la propia Corea del Sur. En Corea del Sur, ¿no? No. Vos estuviste en Corea del Sur ahora también, ¿no? No hay, digamos, no están haciendo acopio, no van a los supermercados y hacen acopio de mercadería. Los diarios, los programas de tele, lo que vos puedas... Sí, es un tema, por supuesto que es un tema, pero es un tema con el que viven hace tantos años que la lectura es mucho más fina que la nuestra. Acá es, y nuestra me refiero a incluso a Estados Unidos, es como si cada vez que hay un pico, porque Kim hace un ensayo o tira una bomba, parece como si descubrieron, Corea del Norte tiene amenazas, tiene armas nucleares, nos puede tirar una bomba en cualquier momento. Porque ya que hablas de armas nucleares, ¿podemos recordar un poco de qué se trata esta última amenaza y este último ensayo? Es una bomba de hidrógeno con 6 o 7 veces más capacidad que la última ensayada y que comparada con la de Hiroshima, lógicamente, es muchísimo más fuerte. La bomba H, la bomba de hidrógeno, que tiene una forma de liberar energía diferente a la famosa bomba atómica. Esto es lo que está detrás de todo esto de Corea, que se lo reconozca como país nuclear, entre otras cosas. Ensayo último que generó en algún lugar de China también mediciones de 6.5 de la escala de Richter. Es decir, sí. Están haciendo, yo no sé, serán provocaciones, pero es están haciendo un daño. ¿Cómo ves hacia adelante las negociaciones? ¿Están empantanadas? No hay negociaciones. No hay directamente. En este momento no hay ningún tipo de negociación. Pero hay algo que no es completamente cierto. Estados Unidos dice, ya intentamos todo, prácticamente, bueno, lo único que... Y no es completamente cierto. Lo único que no intentó, y que es lo que en alguna medida debería dar, por lo menos a mi juicio, y en eso coincide bastante la comunidad de analistas sobre Corea del Norte, es el diálogo directo con Corea del Norte, secreto o público, pero el diálogo. Trump lo dijo en campaña, bueno, me sentaría con este chico, el gordito, a comer una hamburguesa. Casi sería la hora de inaugurar la política de la hamburguesa. Es la única forma de sentarse y decir, bueno, ¿qué querés? Por supuesto, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero sería la única forma en este momento de calmar la situación. ¿Y vos crees que Estados Unidos no va hacia el bloqueo comercial, como lo dicen los analistas de allá? Pero pero dictado, digamos, para justamente lo que quieren impedir es que se permanezca el bloqueo comercial. A través de los aliados. ¿Vos pensás que Estados Unidos no va a redoblar la apuesta y mantenerlo? Y sí, claro, y a través de los aliados. No quiero decir que cuando uno negocia, no quiere decir que levanta las sanciones. Levantar las sanciones sería el resultado de una negociación. Claro. Las sanciones son fuertísimas, pero son multilaterales. No estamos hablando de un bloqueo, sino de sanciones internacionales a las cuales incluso China se suma. Pero si Corea del Norte está planteando algo que para uno puede ser delirante, pero está subiendo mucho la apuesta, porque cuanto vos más amenazas, se supone que más te tienen que tomar en serio para negociar. Entonces, el programa nuclear es básicamente eso. El programa nuclear de Corea del Norte casi que obligaría al resto del mundo a sentarse a negociar. Ahora, pero previo a esto no hubo conversaciones, digo, entendemos hubo que en algún momento, acá, hubo en algún momento charlas multilaterales, negociaciones multilaterales a 5 partes con otros países involucrados, pero en este momento no hay diálogo. Y si bien mientras Trump esté en el gobierno, la opción militar siempre va a estar sobre la mesa, y acá la tarea de los asesores de Trump es convencerlo de que no es una opción. El diálogo directo es algo que no se intentó. Y la verdad es que
es la única salida real para... Sí. Pero no no para... para... la escalada de amenazas. Sí, pero quiero decir, en este momento un diálogo no sería para desnuclearizar a Corea del Norte, porque eso podría ser después de muchos años de negociaciones y de establecer confianza que Corea del Norte sea eso. Corea del Norte dice, miren lo que le pasó a otros líderes que se dieron su programa nuclear y los derrocaron. Nosotros no queremos que nos pase eso. Bueno, una última pregunta y te dejamos, la verdad que enormes gracias por la paciencia. ¿Cuándo volvés a Corea del Norte? La sensación que transmitís es que dentro de todo igual te gustó y te parece... A ver, parece un poco confuso que me guste Corea del Norte. ¿Por qué? No, bueno, lo que quiero decir es... ¿Por qué? Es parte de nuestro mundo también. En un mundo actual en el que prácticamente uno puede conocer lo que pasa en cualquier lugar desde su casa, Corea del Norte es una excepción. Y yo creo que Corea del Norte es un lugar al que vale la pena ir, cambia mucho la perspectiva, la percepción, entonces es un lugar al que tiene sentido ir. Yo ahora estoy trabajando en un libro sobre Corea del Norte, con lo cual casi diría lamentablemente, no, ya volví, yo no sé si voy a poder volver. ¿Por qué? Vas a contar cosas que no le van a gustar. No te van a permitir ingresar. No vas a volver una vez que escribas el libro. No, eso estamos de acuerdo. Yo decía... De acá que lo escriba... Bueno, es toda una definición lo que acabas de dar. Claro. Sí, totalmente. Estamos hablando de un país donde no hay libertades. No, pero estamos hablando... Yo en ningún momento digo que no sea una dictadura. Claramente es una dictadura de hace 70 años. Lo que quiero decir es, no es una dictadura irracional. Es una dictadura que sobrevive hace 70 años. No hay dictaduras racionales. Yo no estoy de acuerdo en eso. No hay dictaduras racionales. Del momento que vos coartás las libertades... Del momento que vos ya no tenés libertades, no existe la racionalidad. Sí, hay una racionalidad con la que vos podés no estar de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. A lo que me refiero es, tiene una lógica en el sentido de, no es un loco con una bomba. Si fuera un loco con una bomba ya lo hubiera tirado. Es un... O no, o parte de su racionalidad, entre comillas, como vos planteás, es seguir hasta el último punto. No lo sé, pero yo lo que me parece cuando vos planteás no es irracional. Yo creo que todas las dictaduras son irracionales, porque cuando vos pones en juego la libertad de la gente, ya deja de ser racional el tema. Yo puedo coincidir en que es inmoral y en un montón de cosas. Lo que quiero decir es, no pensemos que simplemente son unos locos que no saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo. En ese sentido hablo de irracionalidad. La locura supone... No hay una lógica, no hay un patrón de... Y lo último ahora. Y en esto que vos notás que sabes lo que están haciendo y lo viste, lo analizás, en algún momento vos podés amenazar, pero en un momento o das el paso que sigue o perdiste toda fuerza. Y acá es donde la irracionalidad, la racionalidad del dictador pasa a ser irracional. Porque vos amenazás. ¿Hasta cuándo? En algún momento... O vos cumplís tu amenaza, o vos perdés todo poder. Pero Corea del Norte está cumpliendo sus amenazas. Bueno, sigue haciendo ensayos cada vez más. Entonces, el riesgo de un enfrentamiento es claro. Pero, a ver, por supuesto que siempre... el riesgo es altísimo, pero el riesgo está en que cualquier malentendido y cualquier lectura errónea, y en este momento la lectura errónea es muy finita, de cualquiera de las dos partes puede generar. Claro. Pero el problema... Lo que quiero decir es, no es que necesariamente estén buscando eso, están jugando muy al filo y con la entrada de Trump ese riesgo se potencia. Florencia. No quiero... Hay una sola cosa que me habían preguntado al principio que dejamos para el final, que era la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay algo que me resultó muy impresionante, que es, estando en Corea del Sur, la sensación que tuve es la misma gente, es el mismo país. La sensación que me dio es como si fuese el mismo país en el pasado y en el futuro. Quizás es un poco acá, es más mi fantasía, pero sí, es el mismo pueblo. Es una palabra que mucho no me gusta usar, pero... Decime que te gustó más el del futuro. Sí, pero, no, lo que quiero decir es, yo no estoy viendo qué me gusta más, me parece que es interesante, me parece que es importante entenderlo. Creo que con Corea del Norte es importante entender y tratar de ir más allá de las caricaturas. Florencia, de nuevo 1.000.000 de gracias por el tiempo. Éxitos con el libro, cuando lo tengas. Volveré. Te venís con el libro. Por supuesto. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, de Corea del Norte nos vamos a ir a Miami, porque por allí también está pasando parte de las noticias del mundo. Ya